Amigos y amigas del Arriero, estamos de vuelta después de un buen tiempo, con mucho calor en estos días, y el día de hoy vamos a tener una conversación con Francisco Durán. Francisco Durán es sociólogo, tiene una larga trayectoria académica, fue catedrático en la Universidad de Austin y además es profesor en la Universidad Católica, investigador, y que ha dedicado su carrera, sobre todo los últimos 20 años, si no más, a estudiar a los grupos de poder, a los grupos empresariales, a las élites y a los vínculos que hay entre la economía y la política. Francisco, un gusto conversar contigo. Un gusto de estar acá nuevamente. Francisco, en este momento el Perú vive una crisis que es compartida con otros países, ¿no? Que es el descubrimiento de esta enorme red de corrupción, de esta trama de corrupción en torno a las empresas brasileras y en especial en el caso peruano Odebrecht, que es un poco la empresa emblemática, bandera de infraestructura que durante casi 40 años ha trabajado en nuestro país. Sin embargo, uno ve que las tintas están cargadas hacia los políticos y que se habla poco de la responsabilidad empresarial. ¿Tú coincides con esta mirada que hay en los análisis en los medios? ¿O cómo ves tú la responsabilidad que sectores empresariales nacionales tienen en este caso? Bueno, yo veo con mucha preocupación de que hay un sesgo en este debate que origina el caso de Odebrecht y los que vienen, ¿no? Porque esto tiene cola. Vamos a estar meses con información que sale de Brasil y la procesa acá la Fiscalía, y no solo de Odebrecht, Camargo Correa, en fin, y otras empresas. Entonces creo que hay un sesgo, y yo diría que lo que se busca es básicamente limitar el debate a la corrupción de los políticos, a los problemas del Estado, para ocultar o dejar de lado o minimizar el problema de la responsabilidad empresarial en la corrupción. Entonces uno debería hacerse la siguiente pregunta. Este caso que estamos analizando, ¿es un caso de corrupción de políticos que le exige a una empresa una coima para darle un permiso de construcción? ¿O es al revés? ¿Es un caso de corrupción empresarial donde la empresa es la que le ofrece al político un arreglo, ¿no? Y termina derivándole los fondos? Lo que ha primado es la interpretación de que se trata de corrupción política. Sin embargo, las evidencias apuntan a sostener la otra tesis, de que se trata de corrupción empresarial, pero es una mezcla de cosas, donde no solo está la corrupción del soborno, demostrada, ¿no es cierto? Son 29, 30 millones de dólares, sino también hay corrupción legal. Es decir, ha habido mecanismos de influencia para que ellos logren del Estado una serie de rentas y favores que le permite aumentar los presupuestos. Ahora, pensando en lo que tú señalas en estas dos interpretaciones, uno diría pues que la primera calza perfectamente con lo que fue la corrupción de Fujimori y Montesinos. Así es. ¿No? Que era un aparato construido desde el Estado y que corrompía, digamos, a diferentes instituciones para poder generar beneficios a terceros, ¿no? Pues, y a ellos mismos a la vez, ¿no? Sin embargo, cuando se investigó esa corrupción, también las empresas al final, vamos a decirlo así, pasaron piola, que es un término que tú has usado en un reciente artículo. ¿Por qué es que no se logra poner en evidencia esa corrupción? ¿Cuál es el problema? Bueno, ciertamente tienes razón, y quisiera recordar que también el caso de los petroaudios se corresponde mucho con ese patrón, digamos, de ver el lado político más que el lado del interés económico. Te contaré que yo fui asesor de la Comisión de Investigación de Delito Económico y Financiero que presidió Javier Descanseco el año 2001, fui asesor hasta el 2002, y ahí me convencí de que hay todo un sistema de intereses en juego que permite ocultar o minimizar para después manejar los casos de corrupción de cuello y corbata. Dionisio Romero, del grupo Romero, Banco de Crédito, el caso de los dos hermanos Rodríguez, por ejemplo, para señalar solo dos, o JJ Camet.
Que fue ministro. Que fue ministro, que estaba en la construcción, que se favoreció a su empresa, ¿no es cierto? Entonces, estás hablando del sector más privilegiado de la sociedad, no solo el más rico, sino el que tiene una enorme cantidad de recursos. Los recursos de una gran corporación que cuenta con abogados, asesores de prensa, asesores de imagen, que es capaz de invertir en publicidad, que al mismo tiempo tiene la facilidad para organizar un sistema de premios o de concursos o pagar consultorías a periodistas, digamos, ¿no? Con lo cual van logrando que el sistema, por ejemplo, los medios o los partidos a los cuales has financiado o a los congresistas en los cuales también puedes haber financiado su campaña, terminen mirando al otro lado, ¿no es cierto?, y dejándolos a ellos en una posición, digamos, prácticamente de impunidad. El caso brasileño es diferente, ¿no?, porque rompió el molde. Podemos discutir eso, pero es un caso excepcional. Pero como es tan grande, y el Perú es un país que ha sido, digamos, víctima principal de la corrupción brasileña, estamos, gracias a ese proceso, ¿no?, de que hay independencia de las investigaciones y flujo informativo que nos viene del exterior, estamos en una situación en la cual este intento de direccionarlo hacia el lado político no está dando muchos resultados. O sea, lo que tú dices es que es por la capacidad de influencia que tienen estos grupos privados el que se impide poner el foco ahí, pero además que eso es lo que ha impedido de alguna manera que nos demos cuenta antes de lo que estaba pasando. Exactamente. Porque yo recuerdo que han habido comisiones investigadoras sobre la interoceánica en el Congreso hace varios años, la interoceánica sur, ¿no?, que han habido denuncias sobre el proyecto Olmos, son proyectos que Odebrecht fue ejecutor, ¿no? Y también han habido investigaciones, pero estas nunca no llegaban a las primeras planas, así es, no llegaban a los medios, no entraban al debate, ¿no? Pero además tú has tocado en tu artículo, en otra mirada, el caso de los socios de Odebrecht, ¿no? Has mencionado expresamente el caso de Grany Montero, ¿no?, que en ese momento hay diversos analistas que dicen hay que proteger a Grany Montero. Aldo María, por ejemplo, dio una columna diciendo de ninguna manera Grany Montero puede entrar en crisis, algo así como no vayan sobre ella, ¿no? ¿Por qué es tan importante el rol de los socios en esta coalición o este tejido que tenía Odebrecht, estos socios nacionales? Bueno, cuando una gran multinacional, sea brasileña o de cualquier otro país, quiere entrar al país, una de las primeras cosas es buscar un socio nacional que tenga peso, reconocimiento, conexiones, contactos, capacidad de acceso o redes de influencia ya establecidas. Ese rol lo ha cumplido históricamente desde hace muchos años, muchas décadas, Grany Montero, pero se acentúa a partir de los 90 con Fujimori. Yo recuerdo que en la Comisión de Canseco discutíamos mucho el sector construcción y lamentablemente había tantos casos que no se pudieron investigar como se debía. Pero ya se hablaba de Odebrecht, ya se hablaba del hecho de que entraba en asociación en algunos proyectos con Grany Montero. Ahora bien, Grany Montero dice: yo no tuve nada que ver con las coimas, eso es cosa de Odebrecht. ¿Eso es creíble? No es creíble porque tú eres, en primer lugar, alguien que conoce íntimamente cómo se negocia un contrato y cómo a medida que el contrato se va cumpliendo se van añadiendo las adendas, ¿no es cierto? Y el costo, ¿no es cierto?, del proyecto se incrementa, lo cual genera una ganancia extraordinaria a la empresa, una renta, digamos, ¿no? Tú para eso pagaste la coima, para poder inflar los presupuestos. Alguien que esté en el negocio de la construcción hace 80 años no sabe cuál es ese mecanismo. A mí no me parece creíble. En segundo lugar, aun si no lo supieras, tú te estás beneficiando de la corrupción, porque ese contrato y ese presupuesto fue hecho en condiciones de soborno. Y si tú eres socio de ese proyecto, ¿no?, estás también beneficiándote directamente. O sea, tus utilidades derivan de una operación corrupta. De la operación. Entonces hay todo un intento de salvar a Grany Montero, porque ciertamente ha sufrido considerablemente su reputación, aunque todavía no hay pruebas, o evidencias o indicios, pero por asociación es evidente que deberíamos también poner la mirada en ese caso. Al mismo tiempo, ten en cuenta que se han transnacionalizado los grupos peruanos
y que en realidad algunos grupos son dirigidos por peruanos, pero la propiedad ya no está en manos peruanas. Este es el caso de Graña y Montero. Entonces, peligra la reputación de la corporación, pero peligra también el rol que ha cumplido históricamente José Graña Miró Quesada. Y esto, pero para entender eso, porque a todo el mundo nos vende la idea de que esta es una empresa de capitales nacionales, digamos, esa es la idea que hay en la gente, porque como tú has dicho, tiene cerca de 80 años aproximadamente, ¿no? Hay una larguísima historia, pero son otros los principales accionistas en ese momento. Así es, digamos que era peruana, todavía está dirigida por peruanos y hay peruanos que son accionistas minoritarios. Entonces, a partir del 2000 en adelante, durante la bonanza, que hay una etapa de crecimiento extraordinario, ¿no? Los grupos peruanos se van transnacionalizando de distintas maneras, van entrando a países extranjeros y algunos van permitiendo, vía la bolsa de valores, tener accionistas de otros países. Este ha sido el caso de Graña y Montero, es un grupo bastante extranjerizado desde el punto de vista de la propiedad, pero han mantenido la gestión. ¿Por qué? Porque Graña Miró Quesada, en asociación con Odebrecht, ganaba contratos, participaba en la interoceánica. Digamos que era un gestor exitoso. Un gestor exitoso, claro. Entonces, ¿para qué sacarlo si da plata, digamos, no? Pero ahora que se le pueden cerrar las puertas del Estado, o que se le suspende de participar en proyectos como el gasoducto, ¿no es cierto?, surandino, si pierde esa capacidad de gestor, ¿no?, ese éxito, no lo cambias. Ahora, tú mencionas el tema del gasoducto, que es un poco el que ha levantado el rol de Graña y Montero en todo este tema, ¿no? De sus alianzas con Odebrecht, porque se ha suspendido el contrato y entonces en este momento... Pero también han sido socios de la carretera interoceánica, ¿no? Claro, pero digamos, he sido como el que los ha puesto en el foco, y tanto ellos como el ADAS dicen, nosotros vamos a participar en la próxima subasta del gasoducto, porque la ley lo permite. ¿Tú crees que los socios de Odebrecht deben participar de una nueva licitación del gasoducto? O sea, ¿es legal, legítimo, moral? ¿Cómo lo verificas? Yo creo que no, por una serie de razones, porque, fíjate, si tú ves la cronología del caso Lavallato, ¿cuándo empieza? Comienzo el 2014. A mediados del 2014, cualquier persona enterada sabía que se venía este escándalo de empresas brasileñas, principalmente la construcción, envueltas en casos de corrupción. Tú has seguido haciendo negocios con él. Es realmente curioso. Su participación fue... En pleno proceso judicial. Creo que cuando ya habían arrestado a Marcelo Odebrecht, el jefe del grupo brasileño. Entonces, por estas razones que estamos considerando, por el tiempo en el cual ellos han participado en el gasoducto, siendo conocido que está envuelto en un caso de corrupción, yo creo que mientras no se haga una investigación a fondo, no se determine cuál es el grado de aprovechamiento que ha tenido Graña y Montero con Odebrecht, o si también ha participado en coimas o en obras artificialmente encarecidas por las adendas, debería abstenerse. O sea, hay que ponerlo en la berlina. Ahora, esto que estás planteando además, plantea que de alguna manera todo este sistema de concesiones, contrataciones, asociaciones público-privadas, tiene que ser revisado. Tiene que ser revisado todo el sistema y no solo la corrupción y el soborno, porque el sistema tiene mecanismos de lo que llaman corrupción blanca o corrupción legal, donde tú logras a través de tu sistema de influencia que un abogado, un asesor jurídico tuyo ponga una cláusula que va en desmedro del Estado y totalmente a favor del sector privado. Caso del gasoducto, ¿no es cierto? El ministro Tamayo habla de características peculiares. Ese es un eufemismo. En el fondo, ellos mismos dicen, no podemos, la nueva subasta, la nueva licitación tiene que ser exactamente igual en los términos que tenía el contrato anterior, cuando todos sabemos que el contrato anterior tiene vicios. Claro, y tiene estas cláusulas de características peculiares, para usar su lenguaje, que son favorables a la empresa. Es igual en el caso del peaje, ¿no es cierto? En el peaje invierten y tienen una cláusula que si no hay mucho tráfico, el Estado les recompensa. Hay que ser idiota para firmar algo así, o hay que ser ciego, o eventualmente corrupto. Entonces hay muchas formas de mecanismo legal de generación de renta que van en desmedro del Estado que se deben revisar. Y creo que las asociaciones público-privadas, que
están siendo privilegiadas por este gobierno ameritan una revisión. Ahora, no desaparecerlas, o sí, o llegar a ese extremo, ¿cómo es esto? O sea, ¿tienen que continuar o es que ese sistema ya no sirve para nada? Bueno, yo te diría que hay que estudiar el sistema, ver dónde están las fallas. Si la falla es sistémica, habría que eliminarlo, pero si son fallas de ciertas partes del sistema que se pueden sacar, podría ser una alternativa. Entonces, no discutamos esto solo como un caso de soborno, de corrupción de políticos, no nos concentremos en los líos del APRA, veamos el sistema en su conjunto, la participación empresarial, los actores principales, los socios de los actores principales y los mecanismos legales e ilegales puestos en acción que van en demandar del Estado y del público, ¿no? O sea, podemos afirmar que acá hay una arquitectura institucional, sí, un sistema que ha permitido la corrupción. Claro. Entonces, claro, hay que ver si el edificio, si los cimientos también están de alguna manera corrompidos. Bueno, tienes que demoler el edificio y si no, tendrás que hacerle ajustes. Eso es un poco la... Sí, todo esto ha sido construido sobre la base de argumentos falsos, ¿no? Que el Estado es ineficiente, que el Estado traba, entonces tiene que apurar, o tiene que dárselas al sector privado. Pero está demostrado en estudios internacionales que, por ejemplo, las asociaciones público-privadas son más onerosas para el Estado que el sistema tradicional de contrato de obras públicas. Es una tendencia internacional, el Perú está exagerando, está asignando demasiados recursos a las APPs, y eso es un asunto que nos debe preocupar. Y para terminar con este tema, el gobierno no está tomando nota de esta situación, porque lo que yo veo es que se está más bien, como tú decías, profundizando el modelo de APPs, Sí. ¿no? Y tenemos el caso del aeropuerto de Chinchero, que está en este momento en los titulares. Para hablar de cláusulas extrañas. Claro, donde además un ministro sale y dice, bueno, ya no es APP, es obra pública, porque ahora el 80% lo financia el Estado, y otro ministro dice, no, sigue siendo APP, ¿no? Así es. Entonces, No, yo creo que el gobierno de Kuczynski está acentuando este sistema porque está generando las condiciones legales bajo las cuales las empresas privadas pueden tener o participar en APPs si tú ves el decreto ley 1251, que específicamente dice, ¿no?, que el ejecutor, que es el privado, tiene discrecionalidad y que la Contraloría solo se limitará a cierto tema de financiamiento. Entonces ya estás creando un sistema que el día de mañana... El mecanismo de control está amarrado. Claro, estás limitando tu mecanismo de control, le estás dando excesiva autorización bajo la teoría de que ellos son honestos, eficientes, que eso también debería ser cuestionado, y estás fabricando los casos de corrupción y los escándalos que veremos mañana. Bueno, Paco, quiero agradecerte por la entrevista. Creo que ha quedado bastante claro cuál es el problema que tenemos con este tema de corrupción de Odebrecht, que no solamente es un tema de sobornos, no solamente tenemos que quedarnos ahí, como ha señalado Francisco Durán, sino que hay que revisar cuáles son las bases de este modelo, ¿no?, las reglas de juego, que son las que de alguna manera han derivado o han generado esta situación y que se hicieron, evidentemente, por lo que nos ha explicado Francisco Durán, para beneficiar a grandes empresas privadas. Amigos y amigas, nos vemos en una próxima edición del Arriero muy pronto.